Bienvenidos a Punto Global. Generalmente, en el ámbito de las relaciones internacionales, el Medio Oriente se ha caracterizado por ser una de las regiones que mayor interés despierta. Al mismo tiempo, uno de los temas más complejos de abordar. Esto se debe en gran medida a la gran diferencia social, cultural, política y religiosa con el resto del mundo, difícil de comprender desde una óptica occidental, lo que para su estudio requiere mucha responsabilidad para no caer en estos sesgos performados. Por esto, para este capítulo de Punto Global, contamos con la participación de Guillermo Ospina Morales, analista político internacional, magíster en estudios políticos e internacionales y licenciado en ciencias sociales. Se especializa en el estudio de los conflictos internacionales, en especial en Medio Oriente y África, también en temas de terrorismo internacional y yihadismo. Este especialista en la región nos va a acompañar en la tarea de acercarnos a este tema e intentar descifrar las principales incógnitas que surgen en torno a esta región tan convulsa. Este es un podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenido, Guillermo. Es un placer contar con tu participación en este podcast. Y para adentrarnos en el tema, a grandes rasgos, queríamos empezar con una pregunta para empezar a comprender sobre este tema, y es en relación a qué se entiende por Medio Oriente, cuáles sus principales características y lo que lo caracteriza y lo que lo diferencia como región. Hola Federico, Ana, Ángel y a todos los miembros del CERI. Para mí es un gusto estar acá con ustedes. Y efectivamente es una muy buena pregunta para que comencemos. De hecho, nos ubicamos geográficamente, digamos, en un lugar muy lejano a nuestras normales latitudes y nos vamos a ubicar pues en esa zona de transición entre Asia y Europa, sobre todo, y África. Digamos, el Medio Oriente es precisamente esa región que conecta estos tres continentes y que precisamente por esa naturaleza es un centro de interés, un centro de tránsito de caravanas comerciantes desde tiempos inmemoriales, cuna de las primeras civilizaciones del mundo, y son elementos que van a marcar esa historia del Medio Oriente. Geográficamente hablando, nosotros tenemos una influencia muy grande del término Middle East, que viene del inglés, porque obviamente nosotros estamos muy relacionados con este mundo anglosajón, porque obviamente Estados Unidos como potencia explica el mundo, y nosotros nos tenemos una idea de qué es el Medio Oriente y lo ubicamos generalmente desde los territorios que ocupan, digamos, la parte de Egipto, lo que van a ser territorios como Israel, Jordania, Líbano, hacia el otro lado Siria, Irak, y en algunos casos involucramos hasta Irán. Nos vamos un poquito más hacia abajo en el mapa de esas zonas de Irak hacia abajo, encontramos los países del Golfo, encontramos Arabia Saudita, obviamente, como tal vez el más reconocible ahí, y los demás países como Yemen, Omán, Bahrein, bueno, Emiratos Árabes Unidos, y ahí nos vamos a ubicar geográficamente en lo que normalmente nosotros llamamos el Medio Oriente, porque la definición puede ser más amplia, digamos, términos como la RAE, incluso lo extiende hasta parte del sur de Asia, llegando hasta la India, y llegamos a relacionarlo con Afganistán, porque en cierto modo solemos mezclar lo que es el mundo musulmán con el mundo árabe, con lo que llamamos Medio Oriente. Más o menos hay una construcción social de lo que llamamos Medio Oriente y lo representamos en nuestra mente, pero en líneas generales siempre vamos a relacionar esta parte del mundo que va desde Egipto, principalmente como un actor clave, llegando hasta Irán, más o menos lo que nosotros entendemos por el Medio Oriente. Muy interesante la respuesta de Guillermo. Me pareció muy importante la aclaración que hiciste de la confusión en relación al mundo árabe y mundo islámico, teniendo en cuenta que en esta región tan diversa, la diferencia entre la religión y la etnia es muy importante, porque como ya sabemos, el cristianismo, el judaísmo y el islam son religiones, mientras que definirse como árabe es una cuestión étnica, y en la región nos encontramos con desde judíos árabes, cristianos árabes, y eso es lo que lo caracteriza y lo hace interesante a la hora de comprenderlo.
Pues de hecho sí, Federico, mira, acá hay algo muy curioso. De hecho, si yo le dijera a usted dónde está la mayor cantidad o el país de mayor población musulmana, se sorprendería que no está en esta región, está en Indonesia, en Asia. Entonces, no siempre debemos hacer esa relación clara. Obviamente, esto es el lugar, la cuna de las religiones, pero en realidad el mundo islámico es mucho más amplio y ocupa una franja más grande de población. Entonces, si lo relacionamos, normalmente nuestra imaginación, nuestro pensamiento lo relaciona con esta parte del mundo, precisamente por ser la cuna y donde están los lugares sagrados, y ya conocemos pues dónde está la Meca, la historia de Meca a Medina, y lo relacionamos con el mundo islámico. También lo relacionamos con la cultura árabe. Obviamente esto puede estar un poco más limitado y nos lleva también parte de la atención hacia la parte del norte del África. Entonces ahí se extiende este mundo y esta geografía que nosotros estamos manejando, ¿sí? Nos encontramos diferentes grupos étnicos porque el Medio Oriente es muy diverso, pero no solo el Medio Oriente, el mundo es muy diverso y las diferentes geografías es de diversas poblaciones que tiene diferentes tipos de relaciones entre sí, pero es una forma importante de entender y de ubicarnos en qué lugar vamos a estudiar, en qué lugar vamos a entender, en qué dinámicas vamos a encontrar. Eso creo que es una parte muy, muy importante de tener clara. Bien, ahora teniendo en cuenta qué se entiende por Medio Oriente, otra pregunta que me gustaría hacerte, Guillermo, es, bueno, como sabemos, uno de los puntos que más genera interés en la región y a su vez intriga es su conflictividad persistente. Es una región que en la mayoría de las noticias o portales o artículos que leemos se habla de conflictos, los cuales son adjudicados principalmente a motivos religiosos. Por lo que me parece que una pregunta interesante puede ser ¿por qué el Medio Oriente es una región tan conflictiva o se le atribuye esta característica y también ahondar en cuáles son los principales conflictos abiertos y si son efectivamente solo religiosos sus motivaciones o hay otros factores que influyen? Bueno, aquí sí nos implica mucho adentrarnos en las características culturales, vamos a decirle de esa manera, de cómo se entremezclan estos dos mundos, el mundo religioso con el mundo étnico, con los intereses de la política. Desde mi modo de ver, una parte muy importante es de cómo se nos ha presentado el Medio Oriente. Hay un discurso muy claro que es Medio Oriente está detrás, por ejemplo, de los intereses de Occidente. Entonces, la intervención de Occidente es el culpable de los conflictos del Medio Oriente. Ejemplo, la distribución del Medio Oriente después de la Primera Guerra Mundial, cómo se repartió Siria, cómo se repartió Irak y cómo se mezclaron diferentes grupos de diversas etnias, de diferentes religiones, y en la medida de que no se crearon instituciones y un Estado fuerte, llamémosle un Estado-nación como en todos los países, pues es el causante de estos conflictos y que bajo esas dinámicas es lo que ocurre. Pero podemos tener otra perspectiva que tal vez no siempre se toca, porque eso sería atribuirle como que la misma región de Medio Oriente no tiene sus propias dinámicas, y en realidad las tiene. Los actores y los países de Medio Oriente, los políticos de Medio Oriente transforman a partir de sus intereses también la región. Y por ejemplo encontramos cosas como la intervención de Arabia Saudita en Yemen, aunque se pueda dar la lectura de ser chiitas contra sunitas, en realidad estamos viendo es un conflicto relacionado con la independencia, con la ocupación de Medio Oriente, con la proyección de poder global de Arabia Saudita o como actor principal en la región, y hay intereses políticos detrás de eso. O el interés de Irán también de participar en otros escenarios para hacer el contrapeso a Arabia Saudita. Un ejemplo muy sencillo. Los hutíes que están en Yemen no necesariamente, aunque son chiitas, no comparten los mismos elementos religiosos del chiismo que hay en Irán, ¿sí? Por ejemplo, la creencia de los ulemas o el orden jerárquico a partir de un ulema como jefe del Estado, por decirlo en los términos más sencillos, o gobernados por un líder religioso. Entonces,
hay dos formas de que nosotros podemos ver los conflictos. Uno, visto desde esa lógica de la intervención de Occidente, y por otro lado, desde las propias dinámicas desde el Medio Oriente, porque algo que ha caracterizado los conflictos contemporáneos tienen que ver con esas dinámicas propias del Medio Oriente. De hecho, que en un punto, hace algunos años, se hablaba de la famosa Guerra Fría del Medio Oriente entre Irán y Arabia Saudita, y que esa estaba pues siendo partícipe de los conflictos que ocurren aquí. Sí, ahí no veo una participación de Occidente, y creo que es una perspectiva que nos ayuda a entender también eso, salirnos del esquema occidental y de que todo está relacionado con la explotación de petróleo y de recursos naturales. Por ejemplo, pensemos un Medio Oriente, ahora que vamos a hablar del COP26 y que vamos a dejar de la explotación de petróleos y vamos a desincentivar eso. Entonces, ¿se acabarán las intervenciones en el Medio Oriente, ya que no estamos cambiando nuestra explotación de recursos energéticos? Puede ser una pregunta muy interesante que solo la voy a botar así en el aire, pero de hecho es un tema de preocupación en Arabia Saudita. Y eso también explica por qué Qatar, por ejemplo, se estaba moviendo en convertirse en un destino, y hay grandes inversiones turísticas, porque estos países también requieren, o sea, ellos tienen también su propia agencia que nosotros llamamos ahí, es decir, son actores de su propio mundo y también participan en él. Entonces, los conflictos, ¿de qué resultan? Precisamente de eso, de herencias, de la intervención de las potencias extranjeras, de la intervención de Occidente, sumado con intereses que hay en el mundo, de los mismos actores que hay en el Medio Oriente. Y eso es algo que siempre tenemos que entender, y para entender verdaderamente lo que está pasando, para un análisis muy profundo, pues que implica el esfuerzo de, por ejemplo, entender la política iraquí, de entender las relaciones entre Irán e Irak, de entender las relaciones entre Irán y Arabia Saudita, de entender las relaciones de Israel con Turquía, con Siria y con Irán. Y ahí vamos a empezar diferentes focos de conflicto a entender cuáles son esas dinámicas que se mueven, qué es lo que tenemos hoy en día. La intervención de Irán tanto en el Líbano, la intervención de Irán en Siria y la intervención de Irán en Irak. Entonces, ahí miren que estamos viendo ya desde dinámicas regionales del propio conflicto. Por otro lado, la intervención de Israel en Siria, en su conflicto y en su enfrentamiento con Irán, porque pues, Israel, el Estado de Israel, ha estado interviniendo ahí. Pero también podemos ver esa lógica de Occidente, por ejemplo, de cómo las Naciones Unidas, con el apoyo de los países de Occidente en la creación del Estado de Israel, pues también vino a cambiar las cosas, y ahí tenemos la dinámica del conflicto palestino-israelí, que es resultante de la intervención de Occidente. En este caso podemos decirlo así, pero como un actor clave que está en esa situación. Y nos vamos a un conflicto como el de Yemen, que también es otro que suele pasar muy desapercibido. Lo mismo, encontramos unas dinámicas regionales que ya mencioné anteriormente. Entonces, creo que eso nos ayuda a explicar ese panorama tan complejo que da origen a los conflictos. Es decir, lo que encontramos hoy en los conflictos es que no son de una sola causa, son multicausales, y nos obliga a entender esas mismas dinámicas que adentro de por qué lo que está ocurriendo. Obviamente profundizar elementos religiosos, porque acá hay un factor muy interesante, y es que la concepción de la política suele estar ligada con la visión religiosa, porque es característica de la religión que predomina, no es única, sino que predomina en estas partes del mundo. Y esos son como un poco los escenarios que podemos plantear para entender muy, muy brevemente cómo adentrarnos. De hecho, no estoy explicando, es cómo adentrarnos a comprender el Medio Oriente y a comprender los conflictos del Medio Oriente. Esto es una invitación a entender eso. ¿Sí? Gracias, Guillermo, quedó muy claro y me pareció muy interesante en relación al tema de cómo funcionan las dinámicas en la región y cómo también estos actores actúan en función a sus propios intereses y sus propias disputas, intentando ganar también su influencia más allá de lo que vendrían a ser las potencias extrarregionales, y dan cuenta también de que, como tal como lo planteaste, exceden a una cuestión meramente religiosa y se pueden ver también factores geopolíticos y la importancia estratégica, sobre todo en temas de recursos materiales como lo es el petróleo, influyen mucho en la región, y también en cuanto a la concepción de la política existente en la región, que también afecta en estas dinámicas regionales,
de una manera sustancial y que a veces es difícil tenerlo en cuenta, sobre todo con la información escasa a la que podemos acceder. Sí, igualmente estoy muy de acuerdo. Voy a resaltar algunos puntos que me parecen fundamentales que mencionaste. Y uno es precisamente que podría parecer a veces que se nos olvida, pero precisamente es que pues, estamos muy lejos, ¿no? Es una región que geográficamente no nos mantiene acercados, mucho menos como latinos a veces. Entonces, por ahí el estudio me parece que a veces puede haber y puede dar pie a desconocimiento, inclusive entre las propias personas que se encuentran estudiando relaciones internacionales y aquellos que no, la población en general. Sobre todo creo que ese es el mayor sector que puede caer en un desconocimiento y tal vez en tener sesgos, ¿no? O tener prejuzgados a la población sobre todo. Y justamente te menciono esto porque me hizo muy interesante una parte que mencionaste sobre las herencias coloniales, ¿no? Cómo pues evidentemente las problemáticas no se pueden entender solamente desde Occidente. Sin embargo, históricamente algunas de ellas están arrastran, ¿no? Esta división, arbitraria que se pudo haber dado, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Y en el entendido de los puntos que nos dabas para empezar y para adentrarnos a entender Medio Oriente, sí quisiera preguntarte cómo, cómo tú consideras que no tanto un licenciado en relaciones internacionales, sino el público en general, puede entender Medio Oriente sin caer de nuevo en esta óptica, ¿no? Porque como bien mencionaste, está el petróleo, pero igual, pues cuando se acaba podemos tener muchas otras cosas que son muy peligrosas, ¿no? Por ejemplo, esta idea de democracia de Occidente, y esta idea también como de ser los salvadores del mundo y que tenemos que llevar la democracia y los sistemas que nosotros creemos que son los únicos y los correctos cuando pues no es así. Y otra parte que se me hace también muy importante y que creo que es fundamental es esta creencia de que el terrorismo solamente nace de Occidente, ¿no? Y solamente viene de ahí. Y creo que en general, como población mundial, sí hay una discriminación a veces muy marcada hacia esta parte del mundo. Entonces, me parece fundamental los puntos que diste para comenzar a entender y para adentrarse. Pero no sé tú también como especialista, ¿qué podrías decir a las personas para que realmente entiendan y al final de cuentas haya una comprensión más global y no tanto sesgada, ¿no? A donde podamos vivir o donde se puedan ubicar geográficamente las personas al momento de hablar de Medio Oriente? Bueno, obviamente es muy difícil para el público en general estar pendiente de qué ocurre entre el Medio Oriente o de las realidades políticas de determinado país, que de por sí va a ser muy complejo, incluso por las fronteras lingüísticas, como tú lo dices. Incluso la información es muy difícil consultarla en idioma original, entonces es un proceso supremamente complejo de entender el Medio Oriente. Primer punto de partida, hay un interés genuino por el Medio Oriente de quien desee estudiarlo. Y eso va a ser muy importante porque involucra parte de dedicar un tiempo para hacer esas actividades de estudiar, de seguir la prensa, de entender y comprender, de adentrarse en la historia, en las particularidades políticas, culturales. Y eso es un primer paso. Pero en el fondo la invitación siempre es a abrir la perspectiva. Acá hay otras formas que nosotros estamos acostumbrados de ver el mundo. Esas tensiones pues nos van a permitir comprender otras cosas que hay. Y lo que voy a ver es que no necesariamente hay formas correctas o incorrectas de que ocurran las cosas. Si algo hemos aprendido nosotros en las relaciones internacionales, mucho del comportamiento que están dado por los países está ligado a unas dinámicas de poder o a unas dinámicas en intereses. Y bajo esos dos patrones, nosotros vamos a definir cómo actuar y qué cosas hacer. Y los estados, en cierto modo hablando ya en términos de relaciones internacionales, pues actúan guiados bajo esos dos patrones, bajo sus intereses, bajo garantizar su supervivencia. ¿Qué es el tema de la democracia? Bueno, para nosotros desde Occidente, porque nosotros no podemos negar que como latinoamericanos tenemos una gran herencia occidental y eso lo experimentamos sobre todo cuando nosotros conocemos gente de otras partes del mundo, nos damos cuenta de que tenemos una amplia influencia de Occidente. Eso me gusta dejarlo en claro. Y lo mismo nos pasa que cuando miramos a Oriente, nosotros nos tenemos que quitar esa venda de ver Oriente como lo ve Occidente. Eso nosotros lo conocemos con un término muy famoso
de Edward Said que se llama orientalismo, que es cómo nosotros nos imaginamos que es Medio Oriente. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien de Medio Oriente, tenemos ciertos estereotipos, por decirlo de la forma más sencilla, de cómo son y de cómo se comportan. Pero a la larga tiene que ver es con entender cuál es la diferencia que hay entre ellos y nosotros. Y eso implicaría tener muy abierta la mente en qué es lo que hay. Por supuesto, hace unos años, hablando en términos de relaciones internacionales, se planteó el famoso choque de civilizaciones, ¿no? Y que gran parte de lo que ocurría y lo que explicaba el terrorismo internacional para el año 2000 era esa tensión entre los valores de Occidente contra los valores de un arcaico Medio Oriente. Y en cierto modo así fue como se representó en ese famoso libro de Samuel Huntington del choque de civilizaciones, que era Occidente avanzado y civilizado contra un Medio Oriente que ahora estaba atacando Occidente basado en sus ideas arcaicas de la religión y de la forma de ver el mundo. Porque precisamente una primera parte para entender el Medio Oriente es que esa división entre Estado y religión no ocurre. ¿Sí? Acordemos que en la historia del cristianismo, en un punto de la reforma, la contrarreforma, pues se dio esa separación entre iglesia y Estado y que nuestras sociedades occidentales están caracterizadas por eso. ¿Sí? Ahora estamos hablando de esas épocas, incluso de las guerras de religión en Europa. Ahora bien, en Medio Oriente, si bien han habido enfrentamientos por razones y diferencias religiosas que en el fondo son políticas, porque veamos que la diferencia entre chiismo y sunismo no es una diferencia religiosa, es una diferencia política esencialmente. Recordemos, chiitas y sunitas. Shia son los seguidores de Ali, que era el yerno del profeta, quien supuestamente o aparentemente para este grupo de personas debería heredar el liderazgo de la comunidad musulmana después de su muerte. Y por el otro lado estaban los sunitas, que creían que debería ser alguien elegido por ciertas características que tenía. Entonces, en el fondo, es un problema de quién quedó encargado de la comunidad islámica, de la UMA, ¿sí? ¿Quién está a cargo? Eso es una cosa política. Esencialmente es una disputa de poder por el liderazgo. Y es político, en cierto modo. No necesariamente religioso. Por supuesto, el Islam mezcla la religión y la política. Lo hace una sola entidad. No tiene esa división. Y eso es una primera cosa y elemento para entender este fenómeno, ¿sí? Entonces, ¿dónde está todo? ¿A dónde nos lleva todo este punto? Pues para entender esas realidades de Medio Oriente tenemos que quitarnos esa venda de qué es lo que nosotros suponemos y adentrarnos en esa historia, en comprender esos parámetros básicos de cómo es el mundo musulmán y aprender a entenderlo desde esa realidad del mundo musulmán, que era lo que estamos hablando en cierto modo en el primer bloque. Sí, yo considero que tal vez esa es una de las partes más ricas que nos permite las relaciones internacionales, que es que nos permite analizar todo ese tipo de conflictos y de estructuraciones estatales que existen desde diferentes puntos de vista. Y yo considero que es muy importante la parte cultural y la parte social, sobre todo en Medio Oriente, que sabemos que toda esta estructuración política y social se da a base de la religión mayoritaria de la que veníamos hablando. Pero a mí me surge una duda, sobre todo porque estamos hablando ahora un poco también sobre cómo se nos presenta Medio Oriente al resto del mundo desde la propia agenda nacional que pueden tener. Hablábamos de Qatar, hablábamos de Qatar, por ejemplo, como que se está presentando como un nuevo centro turístico. Vemos que Israel ahora se está presentando como un centro tecnológico. Tal vez mi pregunta para Guillermo ahorita es, ¿qué otros países podrían comenzar a presentársenos diferente tratando de desligarse de esta concepción que se tiene en otros lugares del mundo de que Medio Oriente es un lugar muy conflictivo? ¿Qué desde sus agendas nacionales, qué país podríamos visualizar presentándose de una nueva forma hacia el resto del mundo? Bueno, acá hay algo y hay un concepto muy importante que tiene que ver con esa diplomacia cultural, un poco de lo que nosotros en la teoría de las relaciones internacionales teníamos lo de el poder duro y el poder blando, ¿no? Y era un concepto muy claro que para quien nos escucha, el poder duro era cómo los países pues proyectaban su poder y su influencia a partir de lo económico y lo militar y cómo ganaban influencia en el mundo, pero también lo pueden hacer de otras maneras, a través del cultural y de la imagen que tiene el mundo sobre esos países y a partir de eso influir. Y en eso todos los países le invierten. O sea, ustedes ven un partido de la Premier League y ustedes no se sorprendan de decir, por ejemplo, visit Ruanda, visita Ruanda, ok, eso es parte del turismo. Los países del Golfo son países que han estado invirtiéndole mucho a eso. Qatar es uno de los que más, pero también es porque tiene
unas relaciones muy conflictivas con Arabia Saudita y con los demás, con otros países como Emiratos Árabes, Bahrein. Bueno, recordemos que hasta hace unos días las relaciones de Qatar con el resto de países habían sido cortadas, por llamarlo de una manera. Digamos, se había tratado de aislar a Qatar, y Qatar pues ha invertido con el mundo, ha tratado de mostrarse como un destino importante. Y vean lo interesante, de que no todo el mundo musulmán es sinónimo de conflicto, y eso lo está haciendo claramente. Y creo que en esos países importa. Pensemos en otro país que se nos olvida que hay, Omán. Omán, dato curioso de Omán, es que tiene una de las monedas más fuertes del mundo. ¿A qué me refiero? Más que el dólar, más que la libra esterlina. Nosotros nunca nos acordamos que Omán está ahí, y para quien nos escuche, es una zona turística muy importante con inmensos lujos, que incluso está ahorita en una sucesión política. A ver qué puede ocurrir con Omán, pero vean que sí tenemos países muy estables dentro de la región. Entonces, hay otro Medio Oriente que también tenemos por descubrir, y eso es como una parte importante. Por supuesto, los conflictos siempre van a complicar mucho el panorama, pero a veces encontramos ese otro Medio Oriente que está buscando reinventarse como un centro económico, con un centro de grandes inversiones, digamos, aprovechando esas ventajas de los petroleros, porque también tenemos ese otro Medio Oriente que nos parece fascinante. Y eso lo vamos a relacionar un poco con lo que llamaría yo de las 1001 noches, de ese Medio Oriente más fascinante, de las dunas del petróleo, del lujo, ¿sí? Ese es nuestras fotos de Dubái, de Qatar, y ahí, digamos, se empieza a dar, yo llamaría, esa pequeña mezcla entre Occidente, entre Oriente. Voy a lanzar una idea al aire, o sea, cómo realizar un mundial de fútbol en esta parte del mundo puede llegar a cambiar con todo el flujo de turismo. De pronto sea algo que pueda llevar a nuevas transformaciones en el Medio Oriente, ¿no? Tendremos que ver qué ocurre a posteridad, pero me refiero que hay ese otro Medio Oriente que nosotros podemos estar descubriendo, que también vemos como algo exótico y fascinante al Medio Oriente que regularmente nosotros escuchamos en las noticias. Bien, Guillermo. Para ir concluyendo, me gustaría preguntarte acerca de, si bien lo estuvimos hablando a lo largo del podcast, cómo es la situación del Medio Oriente en la agenda internacional. Sobre todo, quizás profundizar en relación a las potencias extrarregionales y, como sabemos, el Medio Oriente me parece un punto importante porque el Medio Oriente es una región desde su inicio y su pasado colonial, profundamente penetrada en el sentido de la influencia extranjera. ¿Cuál es tu opinión en el escenario actual? Yo creo que las cosas están cambiando en el panorama internacional. Vamos a tener nuevos actores que antes no hemos visto, y estamos por ver qué puede ocurrir. ¿A qué me refiero? Estamos viendo la retirada de Estados Unidos. Estados Unidos va a dejar de ser un actor relevante en este tipo de participaciones de lo que ocurre en la realidad en el Medio Oriente. ¿Por qué? Incluso aunque Estados Unidos tenga capacidad de hacer algunas operaciones militares a través de drones y demás, es una presencia muy limitada. Entonces, mucho tal vez del sentimiento antiamericano pueda cambiar. Y en contraste, nosotros estamos encontrando una China que está interviniendo cada vez más en el mundo. Y acá hay algo muy interesante y estamos por explorar, y es cómo será el intervencionismo chino en otros escenarios. La pandemia nos mostró un poquito de esa cara china, también de lo que hablamos del poder duro y el poder blando, de por ejemplo China influyendo en la Unión Europea, enviando jeringas y enviando vacunas, por ejemplo, para ayudar a Serbia, para ayudar a Italia. Y nos mostró otra cara. Nos mostró China hablando de proyectos de inversión y desarrollo con los talibán. Entonces, vean que puede haber una participación muy diferente, llamaríamos como un power breaker, es decir, alguien que pueda sellar unos nuevos tratos de cambiar el status quo de lo que está ocurriendo ahí. Entonces puede ser algo muy interesante de esas nuevas intervenciones que nosotros vamos a ver en ese nuevo escenario. Es una posibilidad que podemos ver de esas nuevas intervenciones. Otra intervención que se está dando Rusia. Rusia claramente se convirtió en un actor clave,
tiene socios muy importantes, principalmente su intervención en Siria, el garantizar sus bases militares ha sido clave para ir, y son actores que el punto que van es que tienen otra forma de intervenir en la región. Que eso puede ser bueno, puede ser malo para la región. No, primero tenemos que determinar qué vamos a llamar bueno, qué vamos a llamar malo, pero sobre todo si sabemos que puede llegar a cambiar el status quo de la situación. Que nosotros preferíamos que no esté un dictador como Bashar al-Assad. Pero bueno, aquí vienen como esas paradojas de cómo sí se apoya a la dictadura en Arabia Saudita, pero al-Assad es malo, ¿sí? Eso es un poco las cosas que nosotros tendríamos que reflexionar desde Occidente, por qué es que ocurren y por qué se dan esas, llamémosle, paradojas o ironías en la relación con qué países tenemos relaciones y con qué no. Lo otro que vamos a ver es, bueno, cuál es el papel de actores como Israel ante este nuevo contexto. Israel es un actor súper clave, digamos, nosotros tenemos muy claro la relación de actores internos como Israel, Arabia Saudita e Irán, que tiene una situación muy cambiante. Entonces, vamos a ver qué puede ocurrir, ¿sí? Israel principalmente tiene una proyección estratégica, es una potencia, llamémosla así, nuclear dentro de la región, ¿sí? Tenemos una Arabia Saudita con un contexto futuro de transformación energética y no sabemos cómo se va a diversificar la economía de Arabia Saudita, y si uno se pone, vamos a revisar unos datos, pues se da cuenta que no lo ha logrado, ¿sí? Tal vez el escenario se vaya para otras regiones. Eso puede ser una gran posibilidad. Irán también tiene los mismos problemas económicos, también tiene tensiones a nivel político. Entonces, tal vez estos actores están viviendo también esos nuevos cambios de lo que puede estar ocurriendo, y seguramente estos dos nuevos actores que mencionaba anteriormente pueden llegar a cambiar la situación, pueden llegar a hablar de inversión, de desarrollo, o de regímenes duros, de armamento. Puede cambiar el status quo en que nosotros nos encontramos, porque precisamente estamos dando en un contexto muy cambiante de lo que pueda darse. Sí, me parece muy interesante este punto, esos puntos que tocas, Guillermo, sobre todo para entender el futuro ya no tan distante de esta región. Y yo personalmente creo que estaría bastante interesante seguirle o darle seguimiento, especialmente, lo mencionábamos hace unos minutos, justamente el tema energético, ¿no? Sobre todo en estos días que estamos, bueno, hace poco fue la COP26 y justamente ya tocabas un poquito este tema, cómo todos estos actores van a o podrían diversificar su economía, ¿no? O de no ser así, ¿qué repercusiones tendrían? Qué caminos están tomando o qué caminos podrían tomar, ¿no? Y al final, y no solamente para dentro de estos actores, sino cómo esto, al final de cuentas, pues va a incidir en la comunidad internacional ante un escenario que sabemos que ya no estamos hablando, tal vez, esta idea futurista que tenemos, ¿no? De autos voladores y ese tipo de cuestiones, sino que cada vez está más cerca y la necesidad de tomar responsabilidad en cuestiones climáticas. Entonces creo que ese es un punto focal que podría jugar esta región, ¿no? Como digo, en un futuro pues ya cercano. Bueno, sabemos que Medio Oriente siempre ha sido una región muy interesante, sobre todo por la diversidad, y qué tan diferente se nos presenta hacia lo que nosotros vemos todos los días en nuestros contextos, desde nuestros países, desde pues nuestras perspectivas. Y así vamos a ir concluyendo este pequeño capítulo del podcast. No sin antes agradecerle a Guillermo Ospina por acompañarnos y por darnos una nueva visión sobre lo que podemos esperar a un futuro en Medio Oriente y viendo lo que está sucediendo y que a veces nos parece tan extraño. Bueno, Ana, pues muchas gracias a ti por la invitación, a Federico, a Ángel, al Seri, por supuesto. Lo repito, me encanta poder estar con ustedes en el día de hoy. Y pues bueno, yo espero que a todos, digamos, al que nos escucha, como al estudiante de Relaciones Internacionales que sigue al Seri, pues encuentre muy provocativo y muy provocador a la vez lo que hoy hemos compartido y de lo que hoy hemos dialogado. A abrir nuestra mente, a tener una postura crítica sobre lo que nosotros creemos,
a entender el mundo desde otras realidades que son posibles, pero también reconocer los límites desde el punto de vista en que nosotros estamos hablando. Y eso nos pone un poco dentro de lo que llamaríamos estas teorías críticas de las relaciones internacionales, de no solo entender el mundo bajo dinámicas Oriente-Occidente o intervención de Estados Unidos o dinámicas de potencias globales, sino también ir a lo local, entender esas pequeñas y esas realidades y microrealidades que también son enriquecedoras, que también intervienen dentro de los procesos y que por supuesto pueden haber múltiples ejemplos dentro de lo que ha ocurrido en el Medio Oriente, pero precisamente está la invitación a descubrir esta región, a interesarnos y a descubrirla y redescubrirla y con diferentes formas de verlo más allá de lo que hemos escuchado usualmente. Esa es la invitación y es un poco donde quiero en este muy, muy pequeño, breve que estamos hablando sobre el Medio Oriente, ser provocador para ustedes y que por supuesto esto lleve a eso, a investigarlo, a conocerlo y a entenderlo. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Fue un placer tenerte con nosotros y te agradecemos por aclararnos un poco el panorama acerca de la región y destacar y valoramos mucho que, aparte de aprender, nos invitaste a analizar, a reflexionar y a preguntarnos mucho más, que considero que es muy interesante y es al fin y al cabo el ejercicio que tenemos que hacer para comprender el mundo desde una perspectiva más realista y para tratar de sortear esos sesgos, obstáculos occidentalistas o preconceptos que acarreamos a lo largo de nuestras carreras. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Punto Global. Agradecerle entonces a Guillermo Ospina Morales por su amable y sobre todo fructífera participación en este podcast Punto Global. Queremos despedirnos de ustedes, no sin antes invitarles a que nos dejen sus dudas, comentarios y preguntas también acerca de este tema, sobre qué piensan ustedes, qué inquietudes les ha despertado este episodio, y sobre todo hacerles la invitación constante y abierta de que investiguen, de que se informen y que nunca dejen de aprender sobre estas y otras realidades en el mundo. Los esperamos muy pronto en otro episodio de Punto Global. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, Twitter @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.